Muy bien, Alberto, buenos días y un gran gusto. Bueno, estábamos escuchando a Milei y estábamos con Seba analizando parte de lo que dijo el otro día, que obviamente no solamente es falaz, sino que además tiene argumentaciones que son lesivas, ¿no? Es decir, empezamos el programa escuchando a Lorenzo Pepe haciendo seguramente lo debes haber escuchado, ese discurso del año 2001, Sí. donde hace una Ujú. retórica en relación a la política y al rol de la política. Y bueno, y me parece que Milei lo que nos obliga es a repensarnos a nosotros mismos, es decir, que Milei esté donde esté es consecuencia de nosotros, no de él, ¿sí? Y bueno, quería conocer tu Yo, opinión, ¿sí? yo creo primero que el gobierno es inmune a los datos. Dice cosas que no cree que sean ciertas, sino que les sirve para instalar temas en agenda. Cuando Milei dice la inflación va a ir al 17.000%, en realidad no es que crea eso, sino que lo que dice le voy a meter una recesión y un parate fuerte en la actividad económica. Cuando el vocero muestra una persona que dice que accedió a una pensión por discapacidad y muestra la radiografía de un perrito y dice acá está la cola, no es cierto, sabe que no accedió a la pensión, no es verdad que esa persona tuvo una pensión por discapacidad, pero no es que no lo saben, sino que tiran eso para decirle vamos a cortar la pensión por discapacidad a las personas. Lo mismo cuando aprobamos la movilidad jubilatoria. Él habló de un 4% de impacto en el Producto Bruto Interno y que eso se calculaba al infinito, una cosa que ni el estudiante del primer día del CBC puede decir semejante barbaridad. O lo que está diciendo ahora que las universidades son para los ricos. Yo creo que hay que entender que este gobierno no es que plantea los datos para rebatir y para debatir, no es que se le debaten con datos, porque es inmune a los datos, dice cualquier cosa y sigue, y no le importa si es cierto o no, o sea, las dice simplemente, sino que hay que mostrar para confrontar historias de vida, gente que la pasan, jubilados que la pasan mal, personas en situación de pobreza que la pelean y que son primer generación de universitarios, gente que la lucha todos los días como puede, de la manera que puede. Cuando él dice que las jubilaciones en dólares nunca volaron tanto como ahora, te queda claro que no tiene ninguna lógica eso. A mí me parece que es un gobierno que tira datos no para confrontar, no para que uno le diga, no, este dato no es cierto, este otro es cierto, sino porque va y construye una grieta donde la hay y donde no la hay también. Me parece que una forma de enfrentar esto es mostrar personas, historias de vida. Creo que es una forma, ponerle humanidad a lo que el gobierno no le pone. Yo creo que comparto plenamente. eh, Me parece que Milei en particular, no sé cómo funcionará, es decir, es todo anárquico por lo que me cuentan de cómo funciona el gobierno, es decir, el presidente dice lo que se le ocurre sin consultar absolutamente a nadie, nadie le da data de la realidad porque no lo quieren enfrentar y porque además está enajenado y por lo tanto nos cuenta una realidad que no es, ¿sí? El tema es, 4 años así nos aniquila, ¿sí? 4 años así nos aniquila. ¿Cómo ves esto de cara a lo que viene? Porque lo que pasó ya pasó, ¿sí? Y ha sido terrible. Ahora, si nosotros no hacemos algo, esto se va a profundizar, ¿no? El otro día logró que se vetara una refinanciación de un real arancelamiento de los sueldos de los docentes de las universidades. Digo, cuenta cosas que no son ciertas, pero logra cierto consenso. Es muy loco. Sí, sí, el gobierno está en una zona grilla en lo institucional, porque vive de veto y vive de decreto. O sea, hace un decreto, nosotros hacemos una ley en la Cámara de Diputados y de Senadores, la veta, insistimos, y como él tiene un tercio blindado de la Cámara de Diputados, mantiene el veto, sea a la movilidad jubilatoria, que eran 13.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima, o sea para los salarios docentes universitarios. A mí me parece que acá la tarea nuestra me refiero a quienes somos opositores, quienes no creemos que este es el camino, es construir una nueva mayoría, no para atrás, para adelante.
y esa nueva mayoría no solo es política en el sentido de juntar peronistas, radicales, socialistas, distintos sectores, es social y económica, es con la pyme, con el comerciante, con el laburante, con el cartonero, con el que la lleva como puede, con el que la pelea día a día, con esos sectores es que hay que construir, en mi opinión, una nueva mayoría. A mí me parece que están dadas las condiciones, yo laburo para eso, y eso se lo hace enfrentando al gobierno, no peleándole dato a dato, porque tira cualquiera y sabe que tira cualquiera y no le importa en términos de datos, sino acompañando, estando, recorriendo los barrios, mirando a los que la pasan mal y construyendo una mayoría desde ahí. Yo creo que ese es el camino y que no es para atrás, no es con discusiones sobre quién es el presidente del PJ o qué se hizo antes o si esto es un péndulo, es para adelante, la gente, la sociedad ya cambió, no va a ir para atrás, no va a hacer un péndulo esto y si no le va bien al gobierno va a venir lo que estaba, no, es para adelante construyendo otra alternativa. Claro, es decir, este vamos a volver que muchas veces se gritó, ya no sirve más. Hay que plantear, vamos a empezar y vamos a empezar con algo nuevo. El tema es cómo hacemos para construirlo, ¿no? Creo que no es tan fácil, pero bueno, me parece que estamos obligados a hacerlo. Es con parte de lo nuevo, parte de lo viejo, no es vamos a volver, y no es la del 2019 que vamos a volver mejores, no, claramente no, es una sociedad que cambió, es una sociedad que está cansada del Estado, que siente que el Estado se mete en cosas que no tenía que meter, es una sociedad que clama libertad. Uno en principio diría, pero si acá no hay problema de libertad, acá hay problema de laburo, de llegar a fin de mes, pero no hay un problema de libertad. Sin embargo, el gobierno decodificó libertad como agobio, cansancio, el Estado se te mete en todo, no llega. Bueno, de ahí a hacer lo que hace el gobierno, que es nada de Estado y todo el mercado lo bestia, no tiene sentido. Pero sí es un tiempo de construir otras ideas y otras miradas. Y no es para atrás, no es un péndulo, no es reivindicando lo anterior. La sociedad cambió, tiene otra mirada, tiene otra lógica, es como un pibe que está en un jueguito y pasó de pantalla, no vuelve atrás, ya está. A partir de ahí hay que construir otras cosas. Si logramos entender eso, me parece a mí, vamos a construir una mayoría. ¿Y cómo te imaginas la construcción de esas cosas nuevas? ¿Sí? ¿Cómo te... A mí me parece que en lo electoral, yo creo que de cara al 2025, acá tenemos que presentar distintas candidaturas, con distintas ideas, con ideas más moderadas, y que la sociedad ordene, no es un esquema de decir nos juntamos todos porque sí, para enfrentar, no, eso ya se hizo y no funcionó, es distintas propuestas, distintas miradas, yo creo que hay que construir una alternativa de centro, mi opinión es que la sociedad le dio un mandato a Milei, que es vos andá y rompe todo, ya está, me cansé de lo que está, vos andá y rompe todo. Cuando empezó a romper la educación pública, la propia sociedad le dijo, pará, esto no me lo rompa porque mis hijos tienen que estudiar y que tienen que poder estudiar. Pero ese es el mandato. Después de Milei le va a dar otro mandato a la sociedad, a otra persona que diga, bueno, ya está, este ya rompió, ahora ordename, organizá, encontremos un equilibrio. Bueno, esas son las propuestas que hay que hacer, más de equilibrio, y todos los que tengamos ganas tenemos que participar del proceso electoral y la sociedad va a mover, va a definir y va a decir, es este, voto a este, sí, a este no, y vamos por acá. Daniel, lo que por ahí se ha puesto un poco en discusión son las categorías tradicionales de la política o la estética, si se quiere, ¿no? de la política y está un poco en discusión el hecho de si se sale con más política o con un discurso alejado, digamos, de la política tradicional, de algunas categorías que claramente en este momento están en cuestionamiento, digamos que Milei ha puesto en cuestionamiento. Yo creo que en un momento tan crítico la única herramienta siempre termina siendo la política, que es un poco lo que decía Lorenzo Pepe en su discurso. No sé cómo lo ves vos. Sí es la política, pero no es la política tradicional, no es la política de comité, ni es la política de unidad básica, no quiere decir que eso no exista y que no tenga un rol, pero la construcción de mayoría se hace de otra manera. Nosotros, acá hay un presidente que es un presidente sin partido, que ganó en varias provincias de los que nunca fue, no recorrió, ni estuvo, ni nada. Claro. Y cuando el presidente dice yo me vinculo directo con la sociedad, yo de entrada decía esto no tiene sentido, ¿a dónde si no camina? Pero en realidad lo quiere decir a través de las redes. Entonces en parte es la política, pero de otra manera, con otro vínculo con la sociedad. Es una sociedad
sobreinformada, todos, los que le interesa la política y los que no, todo el mundo a través de un celular se está contactando y está seleccionando qué quiere saber y qué no, qué le interesa y qué no le interesa. En ese esquema, en esa manera, la política tradicional, que es decir, bueno, tenemos el partido, armamos una estructura, caminamos, dividimos sectores, no, yo creo que eso no, para mí es un cambio profundo lo que está pasando en el siglo XXI. ¿Vos crees que, había carreta y vino el auto. Cambió la regla, bueno, acá cambió la regla de verdad. Entiendo, pero ¿vos creés que el modelo entonces de militancia se tiene que digitalizar de alguna manera? Es decir, reemplazar el puerta a puerta con una buena estrategia comunicacional por redes. No reemplazar, pero si no hay estrategia digital, no hay vínculo con la sociedad hoy. No reemplazar, yo ando por la calle todo el tiempo y claro. La gente me dice, che, habría que hacer esto. No, no reemplazar, pero sin una estrategia digital, real, concreta y un mensaje concreto digital, estás perdiendo a la mayoría. La digitalización hace que cualquier fenómeno se vuelva masivo. ¿No? Cualquier cosa que vos digas, si pretendés que tome masividad, lo tenés que hacer por ahí. Claro. Entonces, el cuerpo a cuerpo no se va a perder nunca porque la sensibilidad, es decir, es lo último que se debería perder. Entonces, un abrazo, el calor de un abrazo o ponerte a escuchar a alguien es lo único que no se puede perder. Ahora, ¿cómo captás mayorías? ¿Cómo de alguna manera orientás? Yo estoy de acuerdo con vos. Es decir, hay que ir por otro lado, ya está. Es decir, ya vivimos una etapa que pasó, por distintos factores pasó. Hoy estamos en una nueva etapa donde necesariamente la cosa pasa por otro lado, sin perder la sensibilidad, pero tratando de lograr los consensos desde otro lugar. ¿Está bien la interpretación que estoy haciendo? Sí. Es que yo creo eso, el modelo de campaña de Alfonsín del 83 o de Menem del 89, que iban pueblito por pueblito recorriendo, todo. Eso hoy, no digo que no tenga valor, pero eso no es el camino en términos de masividad, eso no genera masividad hoy. Lo que genera más allá de eso, que te permite entender el termómetro social y cómo están las cosas, la masividad pasa por el vínculo digital y por las redes, porque así se informa la gente. Y no solo los jóvenes, que sí son en su mayoría, no ven televisión, no tienen el modelo nuestro de agarrar el control remoto e ir pasando canal por canal, no ven televisión en esos términos, sino que también la gente grande tiene esa lógica. Entonces, a mí me parece que esto exige otra manera, otro vínculo digital, pero con contenido. O sea, la sociedad no es que agarra cualquier cosa, agarra lo que tiene contenido. La sociedad había cambiado, estaba cansada de lo que estaba y encontró el canal del cambio, que lamentablemente es Milei de extrema derecha, pero ya había cambiado la sociedad. Bueno, nosotros tenemos que generar un cambio profundo en la manera de vincularnos, me parece a mí, si no, no va a haber masividad. Yo lo comparto plenamente, Daniel, pero digo, ¿qué respuesta encontrás en tus pares respecto a esto? No, me parece que en términos generales la política está como perdida, como groggy, como un boxeador al que le dan varios golpes y está en medio del round tratando de entender a ver dónde está parado, de qué trata, está groggy. La política en general está groggy. Me parece que se le viene un cambio profundo y no la capta, no lo ve y que busca ir a lo de siempre, que no le quito valor, pero digo, ¿qué sentido tiene hoy? ¿Qué importa quién es el presidente del Partido Justicialista hoy? O del PRO o del radicalismo. Hoy importa mucho las personas y los mensajes. Claro. Yo creo que la política está groggy hoy y que yo no estoy renegando de las prácticas tradicionales. Lo que digo es que con eso te vinculás con un microclima, con un pequeño sector que no es menor. Ahora, para llegar a mayoría, requerís de otros instrumentos. Yo la veo groggy a la política hoy en términos generales y hay que hacer cambios grandes y no ir para atrás y no ir a manejarse en la zona de confort y lo conocido, porque acá las cosas, la sociedad votó a alguien que no queda claro qué era ni a dónde iba, con tal de no seguir como estábamos, con tal de no votar al peronismo. Es decir, algo ha pasado acá fuerte realmente. Algo ha pasado y todos los que de alguna manera entendemos o estamos cerca del peronismo tenemos que hacer mucha autocrítica. Sí. Déjame preguntar a Daniel, porque él estuvo en el Ministerio de Desarrollo, y que es seguramente un termómetro importante de la calma o de la no calma de los sectores populares. Y hoy, recién lo hablábamos con Alberto, vemos que el pacto social, no sé si realmente, está resquebrajándose el pacto social o algunos hechos de violencia que empezamos a visibilizar son hechos aislados,
Pero uno empieza, digamos, a ver con cierta preocupación reacciones a la bronca que vomita el presidente, sus trolls, sus tuiteros y demás, ¿no? Lo vimos el otro día con este pibe que lo sacaron corriendo, vimos este enfrentamiento de Grabois, a Martín Menem también, digo, o sea, empieza a pasar que hay sectores del pueblo que empiezan a reaccionar. No sé cómo estás viendo vos esto, Daniel, con preocupación, como algo aislado. Bueno, yo veo dos cosas. Uno, que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que está mal, que está agobiada, que no le alcanza, que no llega, que es implosión, no explosión. No solo de los sectores medios y los sectores más pobres. Agobio, cansancio. Eso de implosión genera microviolencia. O sea, yo estoy mal, sacado, me doy máquina, me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos terminamos los golpes, a los tiros, no sabemos por qué, pero estamos los dos sacados y claro, terminamos a las manos. O sea, hay una cosa fuerte de implosión por un lado. Y por otro lado, sí, lo que creo que está cambiando es que es una sociedad que empieza a dudar de que la cosa funcione. Es una sociedad sana que quiere que al gobierno le vaya bien, pero no es que quiere que al gobierno le vaya bien por una cuestión ideológica, quiere que su familia funcione, que las cosas estén bien, que haya chance. Y empieza una parte de la gente que hasta acá decía, che, bueno, esperemos, démosle tiempo, ojalá que esto... Hoy dice, che, pero esto va a ser así todo el tiempo, o sea, es ajuste tras ajuste todo el tiempo aumentan las tarifas, todo el tiempo complicado. Me parece que empieza a dudar y eso se traduce en parte en violencia. Yo creo que es esa la situación hoy. El enojo con la política es brutal. Es brutal. Y claramente, es brutal, absolutamente. La sociedad entiende que la política es parte del problema. Pero por eso digo que eso, sumado a que la política está groggy, genera esta situación de vacío grande que es implosión. Mucha gente reventando para adentro. Eso es hoy. La sociedad no vive implosionando eternamente, pero hoy esa es la realidad. Ojalá que se logre entender, ¿no? Y desde adentro, de alguna manera, haya amplitud para que esto ocurra. Recién estaba haciendo referencia, yo soy amigo personal de Manes, de Facundo Manes, ¿no? Y cuando él decidió incursionar en la política, a mí me pareció que era un salto de calidad enorme para la política, tener un tipo como Facundo Manes metido en ella, ¿sí? Desde hace 4 o 5 meses vengo hablando con él, le digo, vamos a salir a hablar. Es decir, yo tengo un vínculo personal. Sin embargo, me pide que no, que cuando salga, cuando vuelva al ruedo lo vamos a hacer. De cualquier manera hablo de lo que le pasa y está desencantado, no le dieron lugar, ni en su propio espacio político le dieron lugar. Si vos le das un lugar a un tipo como Manes, que no necesita nada, que lo único que quiere es aportar, que lo único que quiere es generar, ¿sí? Bueno, vamos a tener este problema. Puedo poner tu ejemplo, Daniel. Vos sos un tipo, ¿me entendés?, que siempre ha trabajado por los sectores más vulnerables. Tenías una idea y un proyecto que era cabal para tratar de romper con determinadas cosas. Cuando quisiste hacerlo, te inventaron una historia y te tuviste que ir del ministerio, ¿sí? Es decir, lamentablemente, es decir, esas son las respuestas que tenemos a lo que nosotros necesitamos y creemos que es la realidad, ¿no? Sí, yo creo que, digo, más allá de las cuestiones individuales, también está implosionando la política por dentro. Es decir, ¿qué es el peronismo y qué representa? ¿Qué es el radicalismo? Yo veo el radicalismo en la Cámara de Diputados y no logran nunca votar igual, pero ni siquiera en proyectos que son como muy elementales. Es decir, ¿qué es el PRO hoy? Difícil saber qué es el PRO hoy, ¿no? En un contexto donde apareció un partido político que le llevó todo el público y las ideas, de alguna manera. Bueno, también está pasando eso, más allá de las cuestiones individuales. Tengo con Facundo el mayor de los respetos y realmente soy amigote también, pero lo que quiero decir es un momento donde todo está implosionando también, y por eso digo que la política también está groggy. Y no, mi impresión es que esto es una etapa que vamos a terminar superando y yendo para adelante y vamos a construir mejores liderazgos. Ojalá. Sí construimos mejores ideas antes. Las ideas de Milei son horribles, pero no es que hay que oponerle a eso lo que se hizo siempre, sino otras ideas superadoras, porque Milei está porque se agotó lo que estaba antes. No tengo ninguna duda y está muy bien sintetizado. Daniel, te mando un abrazo. Gracias. Gracias y buenos días. Adiós. Abrazo. Daniel Arroyo, un tipo valioso, Daniel. Valioso. Sí. Además, bueno, en un ratito lo vamos a si tenemos tiempo, desarrollar
esta idea de la implosión que me parece es que yo es... la comparto plenamente, ¿eh? Sí, Yo sí, la sí. comparto plenamente.